estudiar la lección. Estamos juntos una vez más porque Dios así lo ha permitido y frente a eso nosotros decimos gustosos amén. Dios te bendiga, querido hermano. Bienvenido al estudio de la lección. Esta vez estaremos estudiando la lección 15 para este sábado 9 de abril del año 2022. El maltrato del Mesías, parte 2. Vamos a encomendarnos en el poder maravilloso de nuestro Dios que demuestra día a día cuánto nos ama y cómo vela nuestros pasos. Iniciemos con una oración. Bendito Padre, Señor, te agradecemos mucho por esta oportunidad bendita. Acógenos en tus manos poderosas, Señor, y manifiéstate en nuestras vidas con el estudio que tendremos a continuación de la lección. Ven con tu Espíritu Santo, unge los labios de la persona que va a dirigir del Maestro, Señor. A nosotros danos atención y retención. Eso necesitamos y lo deseamos tanto porque es el ánimo, el bálsamo que nos va a ayudar a seguir en este mundo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hay un hermoso verso que dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Es la invitación de Cristo a seguirlo. Y cuando decidimos seguirlo, nos separamos del mundo, también de sus tradiciones. Entonces el mundo nos desprecia, el mundo nos odia, se mofa de nosotros. Así también odiaron a Jesús. Así lo avergonzaron y lo dejaron solo. Él, cuando vino a la tierra, soportó una vida llena de humillaciones y una muerte vergonzosa. Así que, sabiendo que seremos maltratados, seguimos al Señor Jesucristo. No podemos esperar que el mundo nos trate y nos mire bien, ¿verdad? Solo Cristo nos confortará si venimos a Él, si pedimos su ayuda. Y tenemos que hacerlo en ferviente oración, siempre poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy desarrollaremos el maltrato del Mesías, parte 2. Mis amigos y hermanos, con la promesa de bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en Cristo, te damos la bienvenida al estudio de la palabra de Dios, agradeciendo siempre por tu compromiso hecho con el Señor. Hoy trataremos 3 hermosos subtemas. El primero es maltratado por el amor a Dios. El segundo, celo por la casa del Señor. Y el tercero, vergüenza y deshonra. Vamos a dar inicio a la lección. La pregunta número 1 dice, según el salmista, ¿cuántos enemigos tendría el Mesías? ¿Por qué? Vamos a estudiar el libro de Salmos, capítulo 69, versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han fortalecido mis enemigos, los que me destruyen sin razón. He tenido que pagar lo que no he robado. Juan capítulo 15, versículos 24 y 25 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora también ellos las han visto y nos han aborrecido a mí y a mi Padre. Mas esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. A ver, este verso es sin duda la vivencia del rey David, pero también la profecía de su hijo Jesús. Es un salmo sobre los lirios, como lo dice el mismo libro. Aquí David describe un suceso. Él describe algo real de su vida.
Vamos a separar el verso en dos partes y lo vamos a tomar de la Nueva Versión Internacional de la Biblia para poderlo comprender. Primero dice: más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Muchos son los enemigos gratuitos que se han propuesto destruirme. David vivía preocupado porque había muchas personas que lo odiaban y sin ningún motivo. O sea que eran enemigos gratuitos, como dice el verso. Uno de sus amigos de David era el rey Saúl, pero David no sabía que lo odiaba a muerte. Es como saber que alguien te odia y te mira mal, ya sea en el trabajo o en la vecindad o tal vez en la misma familia, pero usted no sabe. ¿A qué se debe ese odio de Saúl? David sabía que mucha gente lo odiaba. David era un hombre consagrado a Dios. Sin embargo, era muy odiado. Mira, después que David matara a Goliat, Abner, el jefe del ejército de Israel, lo lleva al rey Saúl. Saúl lo hace jefe de su ejército y lo lleva a vivir al palacio. Luego que el ejército regresara de pelear con los filisteos, las mujeres cantaban: Saúl ha matado a miles, pero David a 10,000, decían. Entonces es allí donde Saúl se pone celoso. Saúl estaba envidioso porque a David se le daba más honra que a él. Eso hacía que odiara a muerte a David. Saúl atacaba el carácter bondadoso del rey. Saúl, ciego de su ira, quería matarlo a David. Entonces, lo vivido por David sería también una profecía para Jesús. A Cristo lo odiaban sin motivo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, la gente se reunía para escuchar su mensaje. Ese mensaje era muy comprendido por todos, porque era sencillo y claro. Todos se quedaban asombrados. Eso era lo que enfurecía a los escribas y fariseos. Al igual que el rey Saúl estaba lleno de envidia con David, a tal punto de quererlo matar. También los líderes de Israel estaban llenos de envidia, porque la gente escuchaba con mucha atención el mensaje del Señor. Es allí donde se proponen hacerle la vida imposible, hasta matarlo. La única causa estaba en sus corazones malvados. La segunda parte del verso dice: ¿cómo voy a devolver lo que no he robado? David no hizo nada en contra de Saúl, ni siquiera participó en los complots que le hacían sus enemigos. Sin embargo, lo hicieron culpable de ellos. Las injusticias aumentaban la desesperación de David. Ahora, David como humano era imperfecto. Él tenía muchos pecados, como todos mis hermanos. Por ejemplo, Adán tomó el fruto que le estaba prohibido. O sea, tomó lo que no era suyo, ¿cierto? Moisés tomó lo que no era lícito tomar. Él tomó la vida de un capataz egipcio, lo mató. David tomó lo que no era de él. Él tomó a Betsabé, la mujer de su general. Pero Cristo no hizo nada. ¿Te das cuenta? Y se lo acusó injustamente. Él no robó nada. Toda la creación, todo el planeta era del Señor, porque Él lo había creado. Lo que pasa es que el diablo quiso tomar el honor y la gloria de Dios en el cielo. Eso no le pertenecía a Satanás.
Y eso enseñaba y enseña a la humanidad. Sin embargo, Jesús se negó a tomar incluso lo que le pertenecía. El Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, dice Filipenses capítulo 2, versículo 6. Entonces, mira, así como odiaron a Jesús sin motivos, el Señor sin motivo nos justifica. Qué bonito, mis hermanos. Eso solo lo hace Cristo. El Señor no encontró en nosotros ningún mérito para justificarnos. No es que Él nos vio y dijo, bueno, estas son personas hermosas, son personas muy buenas, así que voy a salvarlos. No, Él no dijo eso. Él vio que somos pecadores y nos justificó sin ningún otro motivo. ¿Ves? La profecía de David dice que los enemigos odiarían a Jesús sin ningún motivo, para que nosotros fuéramos justificados sin motivo. Juan capítulo 15, versículos 24 y 25 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora también ellos las han visto y nos han aborrecido a mí y a mi Padre. Mas esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para dar a conocer el Padre, ¿cierto? Así dice la Escritura. Entonces no habían excusas para odiar y rechazar a Jesús, ni a su Padre en el cielo. ¿Ves? Como lo hizo el pueblo de Dios. El verso dice que el Señor Jesús hizo entre su pueblo obras que ningún otro ha hecho. Y aún así lo odiaron y lo rechazaron. Sus enemigos aumentaron atacando su carácter. Mira, en una oportunidad le trajeron a una persona endemoniada, ciega y muda. Es decir, a una persona que no tenía opciones de sanar. Pero Cristo la sanó, sin importar quién era. El ciego y mudo ahora veía y hablaba. Por lo tanto, la gente que estaba allí estaba atónita y se preguntaba, ¿será este aquel hijo de David? Es decir, muchos sabían que el Mesías sería hijo de David, pero los fariseos se oponían rotundamente a esa verdad. Ellos decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero a pesar de ver los milagros, lo aborrecían al Señor y también aborrecían al Padre. Cristo con su vida y su palabra condena y reprende el pecado y da a conocer la maldad del corazón, la hipocresía. Por lo tanto, como el Señor revela lo malo del corazón, se produce una reacción del pecador, debido a que fue descubierto el mal. Es decir, que cuando escuchamos la palabra de Dios y se nos dice nuestras verdades, sin duda que el pecado reacciona y está listo para actuar, ya sea con insultos o con burlas. Luego, ¿qué hacemos? Comenzamos a odiar sin causa. Es por eso que escuchamos muchas veces decir, ese tipo no me cae. Quizás te hayas encontrado con ese tipo de personas. ¿Ve? Entonces mira, el Señor se manifiesta de dos maneras en su naturaleza divina. Con sus palabras y con sus obras. De estas dos maneras, Cristo coloca sus palabras ante todo, porque son más profundas, más preciadas, tienen una revelación más brillante de lo que Dios es. Cristo cumplió con la profecía de David. Sin causa me aborrecieron, dijo. El odio de sus enemigos
fue irracional e inexplicable, tanto hacia él como también a su padre. Todos los que decían ser protectores de la ley estaban cumpliendo la profecía acerca de los enemigos del hijo de David. Pero también sus discípulos lo aborrecieron. Aborrecieron a los reformadores y también a nosotros. O sea, todo aquel que es siervo de Dios espera ser odiado. Espera ser rechazado por parte del mundo. Como lo dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Así dice el verso. Mis hermanos, hasta hoy hay mucha gente que odia a Cristo. Y su odio es porque el Evangelio les traspasa el corazón y les hace conocer el pecado. Muchos no aceptan y rechazan la verdad. Si Cristo fue odiado, también nosotros lo seremos. Estemos firmes en la fe para soportar toda clase de vituperios. ¿Cuál sería la respuesta? Según el salmista, ¿cuántos enemigos tendría el Mesías? Muchos más que los cabellos de su cabeza, decía él. ¿Por qué? Por revelar la verdad de Dios. Pregunta número 2. El subtítulo dice maltrato por el amor a Dios. ¿Por qué aceptó la misión que incluía sufrimiento severo, oprobio, vergüenza y muerte? Vamos a estudiar siempre el libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 7. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión, ha cubierto mi rostro. Jeremías capítulo 15, versículo 15 dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me toques en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Salmo capítulo 44, versículo 22 dice, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos tenidos como ovejas para el matadero. ¿Quién podía venir como humano para salvar al hombre? Solo Cristo lo hizo. Él dejó todo en el cielo para venir a sufrir una muerte vergonzosa en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Solo Él vino para ser odiado por nosotros. Solo el Señor Jesucristo soportaría todo tipo de agravios por amor a Dios. Por amor a ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro, dice el verso. El Mesías se entregó completamente por amor a Dios. Jesús dejó todos los atrios celestiales para venir a llevar una vida de oprobios, de insultos y soportar una muerte vergonzosa. El que era rico en el cielo se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Ahora, la historia de la cruz se remonta a tiempos de los medopersas. Incluso algunos autores dicen que fue antes. La cruz fue utilizada como un instrumento de tortura, reservado para la pena de muerte de esclavos, de criminales y también para reprensiones contra revueltas locales. De hecho, que la cruz era el medio de ejecución más cruel en la historia de la humanidad. Los condenados morían lentamente por asfixia, bajo el calor, el sufrimiento y las burlas del pueblo. Claro que también existían otros métodos de ejecución, como por ejemplo la lapidación, el ahorcamiento. En aquella época, los criminales eran obligados a llevar la cruz hasta el lugar de su ejecución. La cruz era un símbolo satánico. La cruz era maldita, que solo Cristo con su muerte podía lavar ese pecado. Es por eso que cuando Jesús muere, la tierra tembló, porque todos los pecados de los hombres cayeron sobre él. En ese momento, la maldición había desaparecido, haciendo de la cruz un símbolo como cualquier otro. La cruz, mis hermanos, no debe ser adorada como muchos lo hacen. Era en la cruz donde se cumplirían
todos los propósitos de Dios. De allí que Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Todo aquel que quiere vivir con Jesús tiene que tomar su cruz y seguirlo. Así lo hicieron los profetas y todos aquellos que vivieron en Cristo. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me tomes en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Dice Jeremías capítulo 15, versículo 15. El profeta Jeremías fue a Dios en busca de protección. También el Señor Jesús fue a Dios en busca de protección y justicia cuando era perseguido por causa del Evangelio, por causa de la justicia y la verdad. Su corazón, sus pasos no se apartaron de Dios. Él había tomado su cruz por amor a Dios. Salmos capítulo 44, versículo 22 dice: por causa de ti nos matan cada día, somos tenidos como ovejas para el matadero. Cristo entregó su vida en la cruz por causa del hombre y ordenaba a sus discípulos que tomaran la cruz para llevarla en pos de él. En otras palabras, el Señor pedía sumisión a Dios hasta la muerte. El Señor Jesús explicó a sus discípulos que su propia vida de abnegación era un ejemplo para que ellos y nosotros debiéramos tomar. En Lucas capítulo 9, versículo 23, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significaba negarse a sí mismo? Significa negarse a los propios deseos y anhelos carnales. Cuando nos negamos a nosotros mismos, decidimos reemplazar nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestros planes por los pensamientos y propósitos de Dios. Es allí donde consideramos a los demás primero, antes que nosotros mismos. Y Jesús fue el ejemplo perfecto. ¿Y qué significa, mis hermanos? Tome su cruz cada día y sígame. Mira, la cruz representa la profecía cumplida. En la cruz, que era el símbolo del mal, el mismo Jesús aplastó a Satanás para darnos salvación. La cruz, en los días de Jesús, simbolizaba la muerte brutal y vergonzosa de un esclavo o criminal. Entonces, tomar nuestra cruz significa dejar de lado nuestros deseos egoístas y seguir la voluntad de Dios para nuestras vidas, así como lo hizo el Señor. El amor hacia las almas por las cuales Cristo murió significa crucificar al yo. El que quiere salvar su vida la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará, dijo Jesús. El egoísmo es muerte, ¿cierto? Por lo tanto, está en nosotros tomar la cruz y seguir a Cristo. Aunque a muchos les asusta esto, pero tengamos en cuenta que no vamos solos. Quien irá siempre con nosotros es el Señor Jesús. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué aceptó la misión que incluía sufrimiento severo, oprobio, vergüenza y muerte? Por amor a Dios, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. Sigamos estudiando maltratados por el amor a Dios. ¿En qué se convirtió incluso para las personas a las que alimentó o sanó con amor? Sigamos estudiando Salmos capítulo 69, versículo 8 y también capítulo 31, versículo 11. He venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero a los hijos de mi madre. De todos mis enemigos he sido oprobio, más de mis vecinos y horror a mis conocidos. Los que me veían fuera huían de mí. Juan capítulo 1, versículo 11 y también capítulo 7, versículo 5 dicen: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque ni aún sus hermanos creían en él. La profecía del profeta David señala que Cristo incluso sería rechazado por sus hermanos. El pueblo hebreo no lo aceptaría como el Mesías
habría mucha incredulidad. Es como cuando vas a un lugar y te ven como algo raro, como alguien que no vale la pena escuchar. He venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero a los hijos de mi madre, dice el verso. La divinidad de Cristo era un tesoro escondido mientras estuvo en la tierra. A veces la divinidad fulguraba a través de la humanidad y revelaba su verdadero carácter. Eso era como muestra para sus hermanos, que venía del cielo, que era el Hijo de Dios. Cristo era un extraño en su propia casa. De todos mis enemigos he sido propio, más de mis vecinos, y horror a mis conocidos. Los que me veían fuera huían de mí, decía la profecía. El trato recibido de su pueblo no era nada bueno. Todos lo rechazaban. Su propio pueblo no quiso oírlo. El pueblo que esperaba al Mesías prometido sufría a causa de la enfermedad del pecado. Y también sufría a causa de la muerte. Y necesitaba de un redentor. Pero lo rechazó cuando lo tenía al frente y lo crucificó. La nación al cual vino Cristo, aunque profesaba ser el pueblo peculiar de Dios, no reconoció al tesoro celestial en la persona del Señor Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice Juan capítulo 1, versículo 11. Como Mesías de Israel, los judíos eran los primeros a quienes se dirigió el Señor. ¿Qué decía la profecía? La profecía decía que el pueblo de Dios lo estaba esperando. Y al llegar, lo recibirían con gozo y alegría. Pero eso no sucedió. ¿Y por qué el pueblo hebreo no aceptó a Jesús como el Mesías? Lo que pasaba era que la nación de Israel, guiados por los líderes religiosos, idealizaron al Mesías como un líder caudillo, como un revolucionario, tal y como eran los reyes paganos. Ellos pensaron que el Mesías sería un rey montado a caballo, que llegaría para librarlos del imperio opresor. Entonces, esa visión difería considerablemente de lo que veían en Cristo. Esas ideas no le permitieron ver al Señor Jesús como el Salvador del mundo. Incluso cuando leían las profecías en las sinagogas, en los templos, cada líder influía sobre la mente del pueblo, al extremo que la gente creía en esa teoría. Claro, Satanás estaba trabajando duro. Él se preparaba para la batalla final con el Hijo de Dios. Y el mismo Señor revelaría el motivo de su rechazo cuando narró la parábola de los labradores malvados, que dice: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. El hombre siempre ha creído y se siente dueño y señor de este mundo, porque cree que ha echado fuera de él a Dios. Pero el rechazo iba más allá de la que sufrió por parte de la nación de Israel. Juan capítulo 7, versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. El Señor Jesús tuvo hermanos de madre, ¿cierto? Jacobo, José, Simón y Judas. Ellos habían crecido juntos, bajo el mismo techo con Jesús, que era el hermano mayor. Solo que no creían en su hermano Jesús. Ellos no creían que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces, el Salvador se convirtió en un extraño para sus propios hermanos de madre. Es que ellos supieron por boca de la gente que Jesús no era hijo de José. O sea que Jesús era un hijo adoptivo. Ahora, los hijos de José no simpatizaban de la obra de su hermano Jesús. Cuando se enteraban de su vida y labor, se asombraban y se angustiaban. Es que sus hermanos escuchaban y veían que el Señor pasaba noches enteras en oración, que durante el día la gente estaba con él, de tal manera que ni siquiera tenía tiempo para comer.
Ellos se sentían indignados cuando el Señor reprendía a los escribas y fariseos. Además se sentían avergonzados cuando escuchaban la acusación de los fariseos de echar fuera a los demonios por el poder de Satanás. Ellos sabían que Jesús había realizado por segunda vez el milagro de sanar a un hombre poseído, ciego y mudo, y los fariseos lo culpaban. ¿Qué decían los fariseos? Ellos decían: Jesús libera a la gente de los demonios porque Belcebú, el jefe de los demonios, le da poder para hacerlo. Incluso indujeron a María a unirse con ellos, pensando que por amor a ella podían persuadirle a ser más prudente. Pero María sabía que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías Salvador. Pero, ¿qué tanto era la incredulidad de sus hermanos? Era mucha, mis hermanos. ¿Sabes qué le decían? Mira, Jesús, debes ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que haces. Es como decir: ¿sabes qué, Jesús? Vete de aquí porque nos haces pasar vergüenza. Sus hermanos lo trataban de esa manera. Sus hermanos lo tenían cerca, pero ellos lo enviaban lejos. De hecho, lo más correcto sería tenerlo cerca y mantenerlo unido a ellos y ayudarlo en la obra. Pero el Señor Jesús, lleno de sabiduría, le dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Vamos a la respuesta. ¿En qué se convirtió incluso para las personas a las que alimentó o sanó con amor? Se convirtió en un extraño, mis hermanos. Pregunta número 4. El subtítulo dice: celo por la casa del Señor. ¿Qué sentimientos ardientes tendría por el Señor y su casa? ¿Sobre quiénes cayeron las críticas de los que reprochaban a Dios? Estudiemos Salmos nuevamente, capítulo 69, versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y las afrentas de los que te injuriaban han caído sobre mí. Juan capítulo 2, versículo 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumió. Romanos capítulo 15, versículo 3 dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. A ver, vamos a explicar un poquito este punto desde el principio, para que usted, mi querido amigo, que observa por primera vez este video, lo pueda comprender. Observa la imagen. Luego que Jesús estuvo en Canaán, donde había asistido a una boda y había convertido el agua en vino, bajó a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí unos días. Ya se acercaba la Pascua de los judíos. Entonces, subió a Jerusalén. No solo Jesús viajaba a la fiesta de la Pascua, sino también muchos judíos que iban a adorar a Jerusalén. El Señor todavía no anunciaba su misión al pueblo. Y entre la gente pasaba como inadvertido, como desapercibido. Pero durante el camino, la gente comentaba sobre el ministerio de Juan Bautista, que anunciaba la primera venida de Jesús como esperanza para Israel. El tema de conversación era muy emotivo, solo que en cuanto a la interpretación de las profecías, esta era equivocada, porque ellos concluían que el Mesías era un líder militar y poderoso en armas. Jesús, con profundo fervor, explicaba las profecías y trataba de invitar al pueblo a estudiar más detenidamente la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a la adoración, los líderes de Israel les habían enseñado que cuando llegaran a Jerusalén, se les iba a indicar en cómo adorar a Dios. Claro, la fiesta de Pascua era muy concurrida y congregaba mucha gente que venían de todas partes de la nación, que en ese momento era
Palestina. También venía gente de diferentes países. La fiesta de la Pascua duraba una semana y en los atrios del templo se congregaban a presentar sus ofrendas. Solo que como los visitantes no podían traer sus ofrendas desde lejos, los judíos vendían los animales en el atrio exterior del templo. Allí se congregaban los judíos y también se congregaban todas las clases sociales del pueblo de Israel para comprar esas ofrendas, desde el más rico hasta el más pobre. Allí se hacía el cambio monetario por la moneda del santuario, porque se requería que cada judío pagase anualmente medio ciclo como rescate de su persona, tal y como lo ordenó Dios a Moisés. Ese dinero era recolectado, se usaba para el sostenimiento del templo. Así lo dice Éxodo capítulo 10, versículos del 11 al 16. Además de eso, ofrendaban voluntariamente. Esas ofrendas eran depositadas en el tesoro del templo. Solo que con el cambio monetario daba oportunidad al fraude y a la extorsión. Se había transformado en un vergonzoso negocio esa actividad. Era fuente de renta para los sacerdotes. ¿Sabes por qué? Porque los negociantes se aprovechaban de la ocasión y pedían precios exagerados por los animales. Y esas ganancias eran compartidas con los sacerdotes y también con los gobernantes. O sea que se enriquecían a costa del pueblo. Es que se había generado un engranaje de corrupción inmenso dentro del pueblo de Dios. Los sacerdotes habían convencido a los adoradores a creer que si no ofrecían sacrificios, la bendición de Dios no descansaría sobre sus hijos o sus tierras. Entonces, de esa manera, se obtenía un precio sobrevalorado por los animales. Y claro, como los creyentes venían de muy lejos, no querían regresarse a sus hogares sin cumplir con el acto de devoción. Y además por el temor de ser castigados por Dios con sus cosechas. Por eso que accedían al chantaje. Eso era por un lado. Y por el otro, el negocio de animales parecía una feria. Producía un ruido tremendo en el templo. El mugido del ganado, los balidos de las ovejas, el arrullo de las palomas, mezclado con el ruido de las monedas y las disputas airadas de comerciantes y clientes. Todo eso no dejaba escuchar las palabras dirigidas al Altísimo. Nuestra hermana Elena G. de Guay dice que los judíos eran excesivamente orgullosos de su piedad, se regocijaban de su templo y consideraban como blasfemia cualquier palabra pronunciada contra él. Eran muy rigurosos en el cumplimiento de las ceremonias relacionadas con él, pero el amor al dinero había prevalecido sobre sus escrúpulos. De hecho, que ellos no se daban cuenta que el propósito del servicio en el templo era otro, ¿ves? Los diferentes líderes que debían dar ejemplo no lo hacían. Es que el deseo del dinero había sido puesto por encima de la misericordia. La avaricia había endurecido sus corazones. Usted sabe, mi hermano, que desde la eternidad el propósito de Dios era que desde los serafines hasta el hombre fuese un templo donde Él debía morar. Solo que a causa del pecado dejamos de ser templo del Señor. Mucha gente se congregaba en la Pascua, ciegos, cojos, sordos, angustiados, afligidos. Unos eran traídos en camillas, muchos eran de extrema pobreza y se les hacía difícil comprar una ofrenda para Dios. Fíjate, ellos eran vistos por los sacerdotes, pero eran ignorados. Por más que ellos pedían su favor, no eran escuchados. Puedes imaginarte cómo se sentían esas personas que no podían comprar un animal para presentar su ofrenda a Dios. Salmos capítulo 69, versículo 9 dice: porque me consumió el celo de tu casa, y las afrentas de lo que te injuriaban han caído sobre mí. Al entrar Cristo al templo
hizo un azote de cuerdas o un látigo. Y mientras estaba de pie sobre las gradas del atrio del templo, miraba todo. Él veía transacciones injustas, la angustia de los pobres, que pensaban que sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados sus pecados y tampoco recibirían la bendición de Dios. Ellos no tenían dinero para comprar sus ofrendas. El atrio exterior de su templo estaba convertido en un lugar de comerciantes ávaros. Lo más triste era que los adoradores ofrecían sus sacrificios sin entender que prefiguraban al único sacrificio perfecto. El Señor veía en el futuro cómo el amor de Dios se ocultaba al pecador y cómo esta gente traficaría con su gracia. Es allí donde se indigna y la gente lo mira. Los traficantes no podían dejar de verlo porque se dieron cuenta que leían sus pensamientos y los había descubierto. Luego el Señor Jesús habló con voz clara y penetrante. Saquen esto de aquí. La casa de mi Padre no es un mercado, dijo, con un celo y una severidad que nunca manifestó antes. Derribó las mesas de los cambistas. Las monedas cayeron y se dejaron oír su sonido metálico en el pavimento del mármol. Nadie pretendió poner en duda su autoridad. El pánico se apoderó de la multitud que sentía el predominio de su divinidad. Hasta los discípulos sintieron temor. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumió, dice Juan capítulo 2 versículo 17. Esta profecía había sido escrita por David. Hermanos, el propósito del Señor era que el templo de Jerusalén fuese testimonio del templo individual, edificado en el corazón de cada persona. Dios quería que cada uno de ellos se entregara a sí mismo como santuario del Espíritu Divino. Eso era lo que no fue entendido por el pueblo de Dios. ¿Qué representaba entonces lo hecho por Jesús? Esa profanación del templo físico representaba el templo del corazón contaminado por sus acciones pecaminosas, por los pensamientos malignos. ¿Te das cuenta? Y al limpiar el templo de los comerciantes y clientes, Jesús anunciaba que su misión era limpiar el corazón de cada alma de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, dice Romanos capítulo 15, verso 3. Jesús es ejemplo de alguien que no se agradó a sí mismo, sino que puso a los demás primero. El Señor recibió todo tipo de agravios. Él recibió muchas críticas, pero nunca respondió. Entonces, cuando actuamos de manera correcta ante los reproches del mundo por causa del Evangelio, el mundo se molesta aún más. Es que el buen actuar les hace saber que no hay nada que puedan hacer contra un hijo de Dios, cuyos ojos están puestos en Jesús. Mis queridos hermanos, no hay mejores ejemplos que los dejados por Cristo. Esta era la primera vez que el Señor purificaba el templo y en la cual comenzaba su misión en la tierra. Y sería una hermosa lección para Israel y también para el mundo. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué sentimientos ardientes tendría el Señor y su casa? Tendría celos. ¿Sobre quiénes cayeron las críticas de los que reprochaban a Dios? Sobre los líderes, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? En lugar de apreciar su ministerio de gracia y tantos milagros, ¿cómo lo despreciaron muchas personas? Sigamos estudiando Salmos capítulo 69, versículo 12 y también versículo 22, capítulo 55 y versículo 3.
Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y vine a hacer la canción de los bebederos de vino. Sea su mesa delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque echaron sobre mí iniquidad, y con furor me han amenazado. Juan capítulo 8, versículo 40 dice: Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. El Salmo dice que David se convirtió en blanco de burla y también de desaprobación de casi todos, desde los líderes de la ciudad hasta los borrachos. Esta profecía también sería cumplida por Cristo. Mira, Nazaret era un pueblo pequeño que no aceptaría al Señor Jesús, porque no creían que Él era el Hijo de Dios. Aquellos que se sentaban a la puerta, como dice el verso 12 y 22, eran los funcionarios de la ciudad, eran los jueces o gente de prestigio para el mundo de aquella época. ¿Cómo se burlaban los borrachos de Jesús? Las burlas eran hechas canciones, con contenido denigrante, tanto para él como también para su madre. Era una vida desagradable la que vivió Jesús en Nazaret. En aquella ciudad, Cristo era objeto de burla, porque fue llamado hijo ilegítimo. Pero esas burlas contra el Señor son las que permitieron que nosotros fuéramos hijos legítimos de Dios. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque echaron sobre mí iniquidad, y con furor me han amenazado, dice Salmos capítulo 55, versículo 3. Cada actuar del pueblo de Dios era de maldad hacia Cristo. No había día que esa maldad dejara de herir al Salvador. El odio, el rencor, la envidia se incrementaba cada vez más hacia él. La tradición había casi reemplazado a las Escrituras. Juan capítulo 8, versículo 40 dice: Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. Abraham no hizo eso. Mira, los judíos se consideraban hijos de Abraham. Claro, el patriarca tuvo muchos hijos, pero solo uno fue el de la promesa, que fue Isaac, ¿cierto? Resulta que Jesús predicaba a los judíos que solo la verdad los haría libres. O sea, Jesús enseña quiénes son los verdaderos hijos de Dios y cómo debían comportarse. Los judíos decían que ellos eran el pueblo elegido de Dios, a quienes pertenecían los pactos y las promesas. Ellos vivían en Jerusalén, la ciudad elegida por Dios para establecer su presencia en este mundo. En Jerusalén estaba el templo, y los sacerdotes judíos eran los únicos autorizados para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Ellos eran los depositarios de la palabra de Dios, que había sido revelada a través de los profetas, que también eran judíos. ¿Cuánto orgullo depositaron en su corazón? Quizá nosotros estemos tomando ese ejemplo. Podemos caer en ese tipo de orgullo. Podemos estar diciendo que somos el pueblo escogido de Dios, pero nuestro actuar no es el correcto. Quizás no estamos viendo los intereses de Dios, sino los nuestros. Los judíos solo pensaban en sus privilegios y se olvidaron de los demás. Eso los hacía sentirse superiores a las otras naciones e incluso llegaban a despreciarlas. ¿Te das cuenta? Ellos se olvidaron que todos estos privilegios recibidos tenían un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Era llegar a ser una fuente de bendición para todas las naciones. Es que el mismo Jesús lo había prometido a Abraham.
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así lo dice Génesis capítulo 18, versículo 18. Entonces, como se sentían descendientes de Abraham, tenían que vivir como lo hizo Abraham, ¿cierto? Abraham era un hombre de fe. Ahora, si ellos habían de recibir algún beneficio por ser descendiente de Abraham, no sería por pertenecer a su genealogía física, sino a la espiritual. Es decir, tenían que creer en Cristo, pero no fue así. Mas ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto, dice Juan capítulo 8, versículo 40. Jesús afirmó con claridad que aquellos judíos no eran hijos de su Padre Celestial, sino que eran hijos del diablo, porque querían matarlo. Claro, quien estaba a la cabeza de este complot era Satanás. Y como era de esperarse, las palabras de Jesús irritaron a los judíos. Jesús les dijo que solamente haciendo las obras de Abraham podían justificar este derecho. Los verdaderos hijos de Abraham vivirían como él, una vida de obediencia y fe a Jesús, porque Abraham tenía mucha fe en Jesús. Los rabinos no hacían las obras de Abraham. El Señor les dijo que ser descendiente de Abraham no tenía ningún valor si es que no existía una verdadera relación espiritual con él, la cual se hubiera manifestado poseyendo el mismo espíritu y haciendo las mismas obras además. O sea, si los judíos afirmaban ser hijos de Abraham, deberían parecerse a él, pero no se parecían en nada. Ellos manifestaban la misma disposición espiritual de Abraham. Es como decir hoy, muchos decimos ser hijos de Dios, ¿cierto? Porque creemos en él, pero no hacemos lo que hizo Jesús. Entonces, el solo hecho de decir creo en Dios no basta para ser hijo de Dios, sino que tenemos que obedecer su ley. Tenemos que guardar el sábado como día santo del Señor. Entonces, Cristo mostró dos cosas en las que no se parecían a Abraham y probaban que no eran sus hijos. Primero, sus deseos homicidas contra Jesús. Y segundo, cerraban sus oídos a la verdad que el Señor les hablaba de parte de Dios. Nada de esto había hecho Abraham, quien había manifestado una actitud totalmente diferente cuando recibió a los mensajeros celestiales. Ni habló como Jesús. Cristo trajo su gracia y habló la verdad. Mis hermanos, para ser hijos de Dios, debemos hacer las obras que hizo Jesús, porque eso es lo que requiere el Señor de sus hijos. Y el obedecer a Dios es guardar sus mandamientos, pero guardarlos todos es también llevar una vida como la que llevó Cristo. Entonces seremos verdaderos hijos de Dios. ¿Cuál sería la respuesta? En lugar de apreciar su ministerio de gracia y tantos milagros, ¿cómo lo despreciaron muchas personas? Criticándolo, burlándose de él, queriéndolo matar. Pregunta número 6. El subtítulo dice vergüenza y deshonra. En lugar de darle al Mesías honor y enorme gratitud por sus innumerables bendiciones, ¿con qué le sobrecargaron los seres humanos? ¿Cuán a menudo sucede? Sigamos estudiando Salmos capítulo 69, versículo 19. Tú sabes mi afrenta y mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis enemigos. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Mesías sufrió de todo, a tal punto que no se puede describir los martirios a que fue sometido por culpa de una raza desobediente. Fue en la cruz donde Cristo soportaba mucho oprobio.
mucha afrenta y confusión por su lealtad a Dios. Tú sabes mi afrenta y mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis enemigos, decía el Señor. Toda la multitud ciega y poseída por el mal estaba presente ante el Señor. Judas y su traición, Herodes y su astucia, Caifás y su consejo, Pilato y su inseguridad, judíos, sacerdotes, pueblo, gobernantes, todos estaban allí. Pero Dios lo estaba viendo todo, y todo se estaba registrando en los libros del cielo. Por lo tanto, sería Dios quien juzgaría. El Señor trajo muchas bendiciones. Cristo nos trajo un hermoso regalo. ¿Sabes cuál fue? Fue la gracia. Por esas bendiciones se debió agradecer y honrar al Señor. Solo que en lugar de honrarlo, lo odiaron, lo despreciaron, lo persiguieron, lo rechazaron y lo mataron. No tenían fe en Jesús. Fueron incrédulos desde todo punto de vista. También nosotros, mis hermanos, sobrecargamos al Señor con nuestra incredulidad, con nuestra indiferencia, con nuestras malas actitudes. Somos tan desobedientes que aún sabiendo que el Señor tiene sus propios principios, los estamos vulnerando con toda frescura. Sin embargo, Pablo nos insta a ser perseverantes en la fe de Jesús. Él dice en los versos 1 y 2 de Hebreos 12, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pablo explica claramente que muchos se aferraron a la fe de Jesús. Pablo pone grandes ejemplos de personas que en el pasado solo vieron, creyeron y obedecieron al Señor Jesús. Abel, Noé, Abraham, Sara, Jacob, Moisés, la misma Rahab, Daniel, entre muchos más. Ellos son testigos de la fe de Jesús. Correr con paciencia significa perseverar, ¿cierto? Pero, ¿en qué fueron perseverantes estas personas? En la oración, mis hermanos. Muchas veces no entendemos la verdadera importancia de nuestras oraciones. Pedimos por todo, menos para que Dios nos despoje de todo peso del pecado y porque aumente nuestra fe. Fíjate, un día, la madre de los apóstoles, Santiago y Juan, la esposa de Zebedeo, fue a conversar con el Señor Jesús. Esta mujer, postrándose ante el Señor, le dice: quiero pedirte algo. Jesús con mucho amor le dice: ¿qué quieres? Y la mujer le dice: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Y sabes qué le respondió el Señor? Cristo le dijo: no sabes lo que pides, ¿ves? Estas personas pensaban en algo terrenal. Ellos pensaban que el reino de Cristo era en la tierra. Es por eso que pedían los mejores puestos. Observa que ellos no pidieron cambio de carácter, no pidieron aumento de la fe, no pidieron ayuda para su vida, no. Ellos pidieron altos puestos. Entonces, en cada oración debemos pedir por el cambio de nuestro carácter y debemos perseverar en ello. No importa lo que suceda. Perseveremos puestos los ojos en Jesús. ¿Qué significa puestos los ojos en Jesús? A veces nos preguntamos. Significa atención no dividida. O sea, alejar la mirada de todas las distracciones con el único fin de contemplar a Cristo. Por ejemplo, a veces Dios permite que sufras desilusiones en tu vida. Y eso es para que no desvíes tu mirada de Él. Usted sabe que el Señor puede evitarlo, pero no lo hace. Él quiere que solo lo mires a Él.
Su deseo es que confíes, que creas y acudas siempre a Él. ¿Por qué? Porque soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esto representaba. Mis hermanos, que nada nos desvíe del camino del Señor Jesús. Cristo conocía el sacrificio infinito que costaría adquirir esa gloria, cuando por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz del Calvario. El gozo era ver almas salvadas por su humillación, su agonía y el derramamiento de sangre. Almas salvadas para la eternidad. Esa es la recompensa de quienes ponen los pies en las pisadas de Cristo. Entonces no te olvides, seamos perseverantes. ¿Cómo? Poniendo los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él puede iniciarla y Él puede terminarla y también puede completarla. Él lo hizo primero. Él es el perfeccionador de la fe. Él mismo corrió con paciencia la carrera. Él dejó de lado cada peso, cada lazo de familia y amistades. Mis hermanos, el Señor se enfrentó al pecado y caminó pacientemente en perseverancia, confiando que el Padre lo arreglaría todo. Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es nuestro ejemplo. Vamos a la respuesta. En lugar de darle al Mesías honor y enorme gratitud por las innumerables bendiciones con que le sobrecargaron los seres humanos, con su falta de fe, con desprecio, con ingratitud, con deshonra, con malas actitudes, con rechazo, con vergüenza. ¿Cuán a menudo sucede? Eso sucede siempre, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. Hemos llegado a la final de la lección. ¿Hasta qué punto sería objeto de desprecio y reproche? De las multitudes a las que ministró, ¿cuántos demostraron el interés por él? Vamos a estudiar siempre Salmos capítulo 69, versículos 20 y también 142, versículo 4. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado y esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Miré a la mano derecha y observé, mas no había quien me conociese. No tuve refugio, nadie se preocupó por mi alma. Mateo capítulo 26 versículos 37, 38 y 40 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces él les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y viene a sus discípulos y les hallaba durmiendo, y dice a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Los salmos nos narran las aflicciones de David, pero también profetiza lo que padecería Jesús. David, en su congoja y quebranto, no veía a nadie en la tierra que se apiade y lo ayude. Sin embargo, su esperanza y su fe no se apartaron de Dios. De igual manera, Jesús pasaría por lo mismo. El Señor, cuando comenzó a cargar con el pecado, no tuvo a nadie quien lo ayudase. Ni sus discípulos se compadecieron de él. Vayamos a lo que dice Mateo capítulo 26, versículos 37, 38 y 40. Y nos trasladaremos a las últimas horas antes del arresto de Jesús. Era una noche despejada. Nos encontramos aquí en plena luna llena. Esa luna era la luna de la Pascua, que resplandecía el cielo despejado de Jerusalén, sin nubes, en donde todo era silencio. Aquel día, los líderes de Israel, encabezados por Anás y su yerno Caifás, tramaban la muerte de Jesús. Los líderes ya habían negociado con Judas la entrega del Señor y se preparaban para el arresto. Judas ya había sido descubierto por Cristo. Entonces, mientras Satanás actuaba a través de los líderes de Israel, Cristo caminaba y conversaba con sus discípulos. Ellos se dirigían al Getsemaní, donde siempre acostumbraban ir a orar. Conforme avanzaban, un evidente silencio y tristeza se apoderaba del Señor. De repente dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Los discípulos vieron el cambio de ánimo en Cristo. Esa noche estaba triste y callado. Su cuerpo tembloroso no lo dejaba casi caminar y parecía caer. Caminaba con dificultades. Gemía y suspiraba profundamente, como que le agobiara algo muy pesado. Entonces, al llegar al huerto, el Señor dejó a 8 de sus discípulos en la entrada y les rogó que estuvieran en constante oración. Fíjate que el Señor ruega a sus discípulos por ayuda, no solo para Él, sino para ellos mismos, sobre todo a los más íntimos. Ahora, los 8 discípulos se quedaron allí, pero Él continuó su camino un poco más adentro, y con Él fueron 3 de sus discípulos, que ya lo habían acompañado durante la transfiguración: Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Estos discípulos fueron los privilegiados en ver a Moisés y Elías conversar con el Señor. Estos 3 alumnos de Cristo eran los compañeros más íntimos de Jesús, que siempre acudían a ese lugar a orar, pero que luego dormían. Y ahora les pedía su maestro que lo ayudaran. Él deseaba que ellos pasasen la última noche con él en oración. Quedaos aquí, les dijo, y velad conmigo. El Señor fue un poco más allá. Allí cayó postrado en el suelo. A partir de ese momento, sentía que el pecado lo estaba separando del Padre. El pozo era tan inmenso, oscuro y profundo. Era de tal manera que su espíritu se estremecía ante ella. Pero como humano, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre y debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Satanás estaba listo para la batalla final. El diablo no descansaba. Había utilizado todas sus armas para poner a la gente en contra de Jesús. El diablo se había preparado durante los 3 años del ministerio de Cristo. ¿Te das cuenta? Satanás tenía su última oportunidad de quedarse para siempre con la raza humana, pero también sabía que si fracasaba perdía todo su dominio y los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo, y el mismo diablo sería vencido y eliminado para siempre. Satanás trataba de desanimar a Jesús de seguir adelante con el plan de salvación. ¿Sabes qué le dijo Satanás a Cristo? El diablo le decía: mira, Jesús, Israel, que dice ser el pueblo de Dios y que cree estar por encima de las demás naciones, sabe que tú eres el fundamento de la iglesia, el centro y sello de las promesas hechas a ellos como pueblo peculiar. Esa nación a quien has venido a salvar es la que te quiere destruir. ¿Qué más le dijo el diablo? El diablo le dijo: uno de tus más destacados discípulos, a quien has educado y conoce la verdad, te traicionará. Y también uno de tus más celosos seguidores te negará 3 veces. Todos te abandonarán. Eso le dijo el diablo a Jesús. Pero Cristo, por amor a nosotros, detestaba y aborrecía todo mal pensamiento. La agonía era tan grande que ni siquiera prestaba atención al clima nocturno, ni a sus labios angustiados. Entonces, con cipreses y palmeras, como únicos testigos silenciosos, clama y dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor estaba afligido y quería fortalecerse, tan solo viendo que sus discípulos oraran por él y también por ellos mismos. Pero ¿qué sucedió? Los halló durmiendo. Esos eran los momentos cuando más necesitaba el Señor de ellos. Para él hubiera sido muy reconfortante ver que sus mejores amigos y alumnos lo ayudaban con fervoroso clamor y oración, pero en lugar de ayudarlo, dormían. Juan, el amante discípulo que se había reclinado sobre el pecho de Jesús, dormía. Y también Santiago, quienes dijeron que podían pasar la copa de Jesús. Aquellos que dijeron que querían estar uno al lado derecho y otro al lado izquierdo de Cristo. Recuerda que su madre así le pidió al Señor, pero ahora estaban dormidos. El mismo Pedro, el discípulo que estaba decidido a morir por Jesús, se quedó dormido.
Simón, ¿duermes tú? ¿No has podido velar una sola hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Eso le dijo nuestro Señor Jesucristo. Observa, mi hermano, que el Señor no los culpa por ser dormilones, sino que, hablando amablemente, le dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor los entendía, el Señor comprendía su humanidad. Claro, Jesús no los exculpó, pero ellos, después de la muerte del Señor, se culparían por no haber ayudado al Señor, por haberse perdido la última oportunidad de velar con su Dios. ¿Ves? La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Y esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé, dice Salmos capítulo 69, versículo 20. Sus mejores amigos no lo ayudaron en su agonía. Jesús valoraba y deseaba la ayuda de sus mejores amigos en esta batalla de oración y decisión. Sin embargo, sin su ayuda, Cristo resistió en oración y ganó la batalla. Miré a la mano derecha y observé, mas no había quien me conociese. No tuve refugio. Nadie se preocupó por mi alma, dice Salmos, capítulo 142, versículo 4. Cristo quería ver la fe de sus discípulos, que estaba siendo probada. Él pedía su ayuda, pero ellos no solo dejaron de ayudar, sino que lo hirieron con su aburrimiento al deber. Y en vez de limpiar su sudor sangriento, lo afligieron más. La lucha con el mal era terrible. Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercedor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Luego que el Señor despertó a los discípulos, luego de ganar la primera batalla, el Señor volvió al lugar de oración. Esta segunda batalla era más fuerte que la primera. Al apoderarse de él la agonía del alma, su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será como yo quiera, sino lo que quieras tú, dijo el Señor. Sin embargo, cuando vino de nuevo para ver si los dormilones discípulos compartían con él agonía, nuevamente los halló durmiendo. Pero esta vez ya no les dijo nada. El Señor quería escuchar palabras de aliento, pero ellos no podían hacerlo porque sus ojos estaban tan pegados por el sueño. Los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Así dice Mateo capítulo 26, versículo 43. Su presencia los despertó. Ellos vieron su rostro surcado por el sangriento sudor de la agonía y tuvieron miedo porque no comprendían su angustia mental. Pero el Señor los dejó y volvió a su lugar de oración. Y cuando volvió les dijo, sigan durmiendo y descansando. Miren, se acerca la hora, dijo el Señor, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona, dijo nuestro Señor. Era el momento en que Judas había llegado con los líderes y lo arrestaron. Mis hermanos, Cristo hasta ese momento aún podía desistir de salvarnos, pero no lo hizo. Él continuó con la batalla hasta ganarla. Su decisión de salvarnos y sus oraciones fervientes a Dios permitieron que hoy usted y yo podamos reconciliarnos con el Padre. Esa era la única manera de redimir a la raza caída. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Hasta qué punto sería objeto de desprecio y reproche? Hasta el punto de ignorarlo y abandonarlo, mis queridos hermanos. De las multitudes a las que ministró, ¿cuántos demostraron interés por él? Ninguno, mis queridos hermanos. Queridos amigos, a Cristo
lo odiaron sin motivo. Cuando nuestro Señor estuvo en la tierra, la gente se reunía para escuchar su mensaje. Ese mensaje era muy comprendido. El mensaje era enseñado con sencillez y claridad, que todos se quedaban asombrados. Eso era lo que enfurecía a los escribas y fariseos. Pero así como odiaron a Jesús sin motivos, el Señor sin motivo nos justifica. Cristo no encontró ningún mérito en nosotros, pero nos perdonó. Eso acarreaba la furia de sus enemigos y por eso era maltratado. El Mesías se entregó completamente por amor a Dios. Jesús dejó los atrios celestiales para venir a llevar una vida de oprobios e insultos y soportar una muerte vergonzosa. El que era rico en el cielo se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Todo lo hizo por amor a Dios. El Señor soportó incluso hasta la incredulidad de sus hermanos. El Señor fue celoso por su casa. Y eso se vio cuando llegó al templo y vio a los atrios que estaban llenos de animales, y en la cual se vendían con precio muy elevado. Todo era negocio, y en complicidad con los líderes se repartían las ganancias. Ellos se aprovechaban que los adoradores venían desde muy lejos, y se aprovechaban negociando animales en la Pascua de los judíos. Pero mientras miraban a Dios, se daban cuenta que el Salvador conocía cada uno de sus vergonzosos actos, y con látigo en la mano y total autoridad purificó el templo. Todos se encontraban asombrados al ver su autoridad. Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, dijo el Señor, con voz clara y penetrante. Mis hermanos, la profanación del templo representa el corazón contaminado por las acciones pecaminosas y pensamientos malignos, es decir, el templo que tenemos en nuestro interior. Entonces, al limpiar el templo de los comerciantes y clientes, Jesús anunciaba que su misión era limpiar el corazón de cada alma de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que lo corrompen. El Señor sufrió vergüenza y deshonra de todos lados. Hasta los discípulos lo abandonaron. Cuando el Señor les pide que oren y velen por Él en su más crítica hora, aquellos discípulos que vivían con Jesús dormían mientras Cristo luchaba solo, pero al final triunfó. En total oración, Cristo venció al enemigo. Oremos, mis hermanos, con fervor. Oremos sin cesar. Pidamos al Señor que afirme nuestros pies en sus caminos, como lo dice la alabanza. Pidamos al Señor que nos aumente la fe, siempre poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendiciones a todos mis hermanos, en el lugar donde te encuentres. Un fuerte abrazo para ti. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Y nos despedimos agradeciendo a todos por vuestra sintonía. Gracias por compartir este video, gracias por estar siempre conectado, a los hermanos que siempre nos están viendo a mitad de semana, bendiciones totales, gracias por las palabras de ánimo y también por tener el detalle de dejar los mensajes y suscribirse a este canal donde el único propósito es estudiar la Biblia y la Biblia sola. Dios bendiga a cada uno de vosotros, nos despedimos con una oración. Padre mío, gracias por tu bendición tan plena, manifestada, Señor, a favor de cada uno de nosotros. Bendícenos con todo poder y gloria y ayúdanos en nuestro caminar hacia la patria celestial. Bendice a tus hijos, Señor, que atraviesan por pruebas grandiosas en su vida, Señor, pero al final de cuentas sabremos
que darán testimonio algún día de cómo tú acompañaste su caminar, Señor. Bendice a los enfermos de tu pueblo, restablece si es tu voluntad, para que den testimonio y puedan conquistar con esto almas para la viña, Señor. Gracias por tu amor infinito en nuestras vidas. Gracias porque vemos a cada instante cómo nos amas, cómo tienes paciencia y siempre estás llamando al arrepentimiento. No nos desampares, dejamos todo en tus benditas manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.